Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones que tiene una particularidad, es que vamos a caminar todo el año en la misma serie, todo el año. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Mateo y lo que vamos a hacer en esta serie es, como dice este slide, atender a esta invitación de sígueme, sígueme, que es en última la invitación que Cristo hace a cada uno de nosotros. Sígueme. Lo que queremos a lo largo de este año es conocer más a Jesús, el hombre, el mensaje, su obra, pero también su llamado. Ahora, ¿por qué una serie de conocer a Jesús? Jesús es un personaje tan importante en la historia del mundo que aún dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. A lo largo de la historia se ha entendido a él como el maestro por excelencia, aquel que trae como una nueva moral, un líder que cambia la vida. Y en últimas, muchas personas, sean creyentes o no, tienen en alta estima el papel de este hombre, de Jesús, como alguien que influenció profundamente, uno de los líderes más significativos del mundo. Así que de base uno podría decir, hombre, este hombre, sea que tú no eres creyente y apenas te estás acercando, conocer a Jesús es algo que uno tiene que hacer. ¿Sí me entiendes? Al menos por historia, pues. Pero cuando vamos a las Escrituras, uno empieza a darse cuenta de que las Escrituras constantemente hacen una aseveración acerca de Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan. Dice que Él es la plenitud de Dios, que toda la divinidad habita en Él, que Él es uno con el Padre, que si lo hemos conocido a Él, hemos conocido al Padre. Así que, si tú eres una persona que quieres conocer a Dios, que quieres conocer quién es ese Padre, el creador de todo, pues el camino para que tú lo hagas es que tú conozcas a Jesús, a este hombre, porque en Él habita la plenitud de Dios. De hecho, en uno de los poemas como cristológicos que registra Pablo en la carta de Colosenses, yo quiero que presten atención a lo que él afirma acerca de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente, es decir, todas las cosas en el mundo tienen coherencia por Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios mismo le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En resumen, Cristo es el centro de todo. Este hombre que está llamando, sígueme, ven, sígueme, es la pepa, el centro, el núcleo del actuar de Dios. Así que hay que conocerlo para conocer a Dios. Pero como si fuera poco, las Escrituras constantemente hacen una afirmación para nosotros ante este llamado de ven y sígueme, ven y conóceme. Y es que, como dice el Evangelio de Juan, si conocemos a Jesús, conoceremos la vida. Si lo tenemos a Él, entonces tendremos la vida. Si lo conocemos a Él, entonces conoceremos la sabiduría de Dios. En últimas, hay una promesa de que si tú te das la tarea de conocer bien quién es Cristo, entonces tú vas a entender de qué se trata la vida y vas a experimentarla. Parece que es importante conocer a Jesús, ¿cierto? Sea que tú eres creyente hace muchos años, o sea que apenas estás acercándote a la fe.
es realmente importante tomarse el tiempo para conocer quién es este enigmático hombre que apareció en la historia. Así que este año vamos a estar caminando un largo viaje en las sandalias de un discípulo. Así, desde esta perspectiva que me encantó esta foto, desde la perspectiva de un discípulo, caminando tras ese hombre, escuchándolo, conociéndolo, aprendiendo de él. ¿Qué tal si tomamos un momento para entregarle al Señor este año y esta nueva serie? ¿Les anima a estudiar Mateo? ¿Cierto? Padre, gracias por las Escrituras. Gracias por darnos el regalo de no tener que inventarnos quién eres tú. De no tener que estar como buscando en diferentes partes quién es este Dios a quien adoramos y seguimos, sino que nos has dado las Escrituras para poder verte y conocerte de manera cercana, personal, profunda y amplia. Yo te pido, Señor, por nosotros, bendícenos, Padre, para que nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser, pueda ser abierto para entender quién es este hombre que marcó la historia y que dice ser el centro de toda la historia. Este que nos promete que al conocerlo, entonces conoceremos la vida, algo que tantos de nosotros estamos buscando. Por favor, abre nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo y a entenderlo y a meternos dentro de esta historia en que nos estás llamando a seguirte. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Ahora, bueno, para conocer a Jesús hay muchos caminos en los que tú puedes caminar. Porque puedes tomar los otros evangelios para también conocer a Cristo. Pero ¿por qué Mateo? Una particularidad de Mateo es que Mateo escribe como un testigo ocular, ¿cierto? Escribe como alguien que estaba ahí, caminando tras él. El evangelio de Mateo registra los mayores bloques, es el evangelio que tiene más contenido de enseñanza de Jesús, es decir, es el que más nos permite escucharlo a él directamente. Por eso Mateo. De hecho, en la estructura van a ver que hay 5 sermones muy grandes. Dentro de ellos, el sermón más popular de Jesús, que es el Sermón del Monte. Muy bien. También Mateo es relevante porque a lo largo de la historia que nos contará, él empieza a tejer un puente que le da coherencia a toda la Biblia. Es decir, va a conectar un puente histórico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a través de varias referencias de esto se hizo para que se cumpliera lo escrito por el profeta. Entonces, constantemente Mateo le va a engranar toda la historia de la Biblia. Así que a medida que caminamos en él, también vamos a entender mucho más el Antiguo Testamento. Pero no solamente tiene todo eso en su contenido, sino que la historia de la iglesia, este es el evangelio que más impacto ha tenido a lo largo de su historia. Como un libro de discipulado. Eso es el evangelio de Mateo. Ahora, para nosotros, este es un año de muchos desafíos y muchos cambios. Tenemos una convulsión política este año, diferentes desafíos económicos, la pandemia no se ha ido todavía, varios cambios van a suceder en nuestro país. Así que es totalmente relevante, Mateo, en la forma en que Jesús va a contarnos la dinámica de un nuevo reino, del reino que Él está edificando, de cómo vivimos en ese reino de Dios, que tiene implicaciones no solamente para la vida venidera, sino para esta vida. Así que a lo largo de este año que caminemos en las enseñanzas de Jesús desde Mateo, vamos a ver que nos va a hacer muchos ecos a lo que estamos viviendo hoy en día en Colombia, a lo que vives en tu cotidianidad, a lo que vives en la familia. Tiene implicaciones demasiado prácticas este evangelio. Por eso es que escogimos este libro para estudiarlo. Pero, así como buenos estudiantes de la Biblia, cuando uno va a entrar en un texto, uno necesita entender el contexto del libro. Por ejemplo,
una carta de amor escrita en el siglo XXI o en este 2022, digamos que no tiene las mismas implicaciones de una carta que fue escrita en un campo de concentración nazi en medio de la Guerra Mundial. El contexto afecta mucho el contenido. Y lo que quiero que nos metamos ahorita como buenos estudiantes de las Escrituras, que no tomamos como versiculitos por ahí que nos gustan, sino que queremos estudiarlo de verdad, es vamos a entender un poquitico el contexto. Aunque no firma, como en las cartas algunas cartas de Pablo, Mateo se ha entendido en la tradición de la iglesia como ese recaudador de impuestos, discípulo de Cristo, el que escribió esto. No hay otras variantes al respecto que tengan realmente peso. Dicen que se escribe más o menos entre el 50 y el 60 después de Cristo. Es decir, la tradición oral en la que se criaron los judíos estaban uno tras otro hablando de todo lo que habían visto de Jesús, pero Mateo se dio la tarea de recopilar la tradición y de lo que él mismo había visto para plasmarlo en una colcha de retazos con una intención muy clara, que vamos a ver a continuación. Pero ¿en qué momento fue que Mateo cogió un papelito, ¿cierto? Y un pergamino, seguramente, y empezó a escribir? Resulta que por esa época había una gran lucha o un conflicto bastante arraigado entre los judíos y los cristianos de origen judío, que estaban peleando constantemente. A medida que el evangelio iba avanzando y se extendía de Jerusalén, Judea, Samaria, Asia y llega hasta Roma, ¿cierto? Cuando se extiende también en medio de las sinagogas, lo que vemos mucho registrado en las cartas de Pablo, que había pleitos entre los judíos para aceptar este tema de que el Mesías había llegado y que había resucitado. Ese conflicto estaba generando mucho ruido para el emperador Claudio, el cual, quienes conocen un poco de la historia de Roma, promulgaba el tema de la Pax Romana. Todo tiene que estar tranquilito. Y el que no esté tranquilito, ¿cierto? Se acaba. Resulta que en medio de ese entorno, estos judíos y judíos cristianos estaban en un constante conflicto, lo cual llegó a oídos de Claudio como que hay una pelea por un tal Crispo, que resucitó y que no resucitó. Así que, para acabar con eso, Claudio decreta que todos los judíos tienen que salir de Roma. Dentro de ellos, los cristianos, que se entendían como una secta del judaísmo. Entonces expulsó a todo el mundo. El marco en el que Mateo está escribiendo lo que nos va a narrar es un marco en el que el cristianismo estaba siendo atacado. El mundo alrededor era muy hostil hacia el cristianismo, especialmente el pueblo judío. Por eso el propósito del Evangelio de Mateo es tratar de conectar como un puente de evangelización a los judíos para que entiendan que el Mesías que están esperando llegó. Pero también para que el resto de las personas alrededor que no eran judíos entiendan que esa salvación es también para ellos. Por último, si uno va por ahí al último capítulo de Mateo, que es el capítulo 28, que registra una gran comisión, le dice a los discípulos: enséñales a obedecer todas las cosas que yo les he mandado o yo les he enseñado. He aquí yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Evangelio de Mateo tiene esa característica. Lo que Mateo está diciendo es: mira, esto es lo que tú debes enseñar. Si alguien quiere atender este llamado de sígueme, esto es lo que tú debes enseñarles. Así que Mateo se nos va a presentar como manual del discipulado. Pero bueno, eso como unos aspectos contextuales del libro. Ahora metámonos en el capítulo de hoy. Abran sus Biblias, por favor. Si no tienes Biblia, atrás hay Biblias que te podemos prestar. Abre tu Biblia en Mateo. Seguramente te va a gustar seguirme en la lectura para que no te me pierdas. Mateo capítulo 1. ¿Con qué vamos a arrancar hoy? Con la genealogía de Jesús. Y para nosotros, si a nosotros nos preguntan, ¿oíste? Hace tu árbol genealógico. ¿Hasta dónde lograrían rastrear ustedes? Ay, hasta el bisabuelo más o menos no alcanzaría a llegar.
¿cierto? De pronto alguno más aplicado que tiene pues la casta española y toda la vaina así. Pero normalmente nosotros las genealogías no nos importan mucho, es decir, uno se acuerda hasta el bisabuelo. Y por allá, si alguno tiene un ancestro para chicanear, no, es que ese fue el que conquistó no sé qué. Pero nosotros realmente no le prestamos mucha atención a las genealogías. Los judíos sí. Ellos tenían una tradición bastante marcada y estricta de conservar quién era la línea genealógica. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en libros como Números, o en Crónicas, o en Reyes, que se registra, y este era hijo de, y este era hijo de, y entonces nació tal. Para los judíos esto era importante, no solamente por entender los llamados, como si era de una línea sacerdotal o de una línea de Leví, sino también para entender como las tierras y las posesiones a quién le pertenecían, era un término legal. La Biblia nos muestra dos genealogías de Jesús que quiero mostrarles a continuación. Una genealogía se registra aquí en Mateo y la otra genealogía se registra en Lucas. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos genealogías? La de Mateo, que es la que vamos a estudiar hoy, es una genealogía que se registra a través de la línea de José, el padre adoptivo de Jesús. Mientras que en Lucas, los comentaristas han llegado a la conclusión que registra esa línea genealógica a través de su madre, María. ¿Qué es otra diferencia que hay entre la genealogía de Mateo y de Lucas? Mateo va a llegar solamente hasta Abraham, dándole protagonismo particularmente a que Jesús es hijo de David y que es hijo de Abraham, mientras Lucas va a hacer la genealogía para llevarla hasta Adán y hasta Dios mismo. ¿Sí? Entonces, un poco de contexto de por qué cuando vayas a tu Biblia de pronto apareces en Lucas y dices, ve, ¿y estos nombres por qué no son iguales? Básicamente aquí está la diferencia. Desde el rey David es que se divide de cómo es que viene la genealogía o de cuál es la ascendencia de Jesús. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a nuestra genealogía en Mateo capítulo 1, versículo 1, la cual Mateo ha organizado en bloques de 14 generaciones para que las podamos memorizar. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. ¿Lo memorizaron? ¿Sí? Muy bien. Oiga, nada más pesado que uno lee una genealogía a las 12 del mediodía, ¿no? David fue padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham a David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Pero yo tomo agua aquí. Ustedes imaginan esto en un devocional. Que uno se levanta y dice, bueno, Señor,
en la mañana o a las 6 de la mañana y Señor, bueno, y uno como que ¿por dónde coge esto, no? Porque es complejo uno acercarse a un texto como esto. Quienes estaban preparando la predicación conmigo y me dijo, pastor, ¿usted qué va a sacar de ahí? Y yo, bueno, hay mucho, realmente. Conocer los orígenes de alguien le aporta como un peso histórico muy relevante. Cuando nosotros nos acercamos a Mateo, y Mateo arranca con esta línea genealógica, nos está diciendo, Jesús no es ningún iluminado. Si Jesús no fue un profeta que subió a un monte y recibió una iluminación especial. No fue alguien sin como un background que lo soportara. Jesús es una persona que viene como el resultado de un plan articulado, pensado desde la eternidad y delicadamente articulado para que llegue a suceder. Ese es Jesús. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros una genealogía? Y aquí vamos a ver los tres puntos de nuestra predicación. A quienes les gusta mucho tener notas, que los animo a que lo sigan haciendo. ¿Para qué una genealogía para nosotros hoy en día? Vamos a ver en nuestra predicación que la genealogía nos ayuda a conocer la identidad de Jesús, a conocer la soberanía de Dios y a conocer la fidelidad de Dios. Entonces nos ayuda a conocer su identidad, su soberanía y su fidelidad. Arranquemos. Esta genealogía, en primer lugar, nos ayuda a entender quién es Jesús. Recuerden que Mateo está interesado en darnos a conocer a este Cristo. De entrada, el primer versículo nos dice que Jesucristo, un nombre que se compone de dos, Jesús y el Mesías esperado, era un hijo de David y un hijo de Abraham. ¿Y eso, para quién tiene importancia esos dos nombres? Para el pueblo judío. Porque en David era ese gran rey del cual se había dicho, de ti va a salir el rey, el Mesías que gobernará por siempre. Ese gobernante que pondrá en orden a toda la creación, vendrá de ti, David. Eso era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Así que para los judíos, la identidad que le está dando aquí es, este es el rey prometido. Pero también se va hasta Abraham. Abraham, para los judíos, era como el padre, ¿cierto? El padre del judaísmo es Abraham. Pero Abraham tiene una particularidad y es que también Dios había hecho un pacto con él. ¿Y cuál era el pacto? En ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, de entrada, Mateo le está dando a los lectores esa realidad de ese rey que se les había prometido en toda la historia. Acaba de llegar. Y es en quien todos los pueblos, más allá de los judíos, iban a ser reconciliados, acaba de llegar. Lucas, de hecho, se va un poco más atrás y nos conecta con el pacto que hizo con Noé y el pacto que hizo con Adán y Eva. Dios hizo un pacto con Adán y Eva. ¿Recuerdan un primer pacto, una primera promesa que aparece ahí? De ti saldrá un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente y ella le morderá el calcañar. Desde ahí se conecta toda la historia de Jesús. Dios había prometido que de Eva y de Adán iba a nacer un hijo el cual iba a derrotar para siempre al mal, pero iba a ser herido en ese camino. ¿Quién es ese? Cristo. Así que lo primero que Mateo nos está dejando claro es ¿quién es este hombre? Este es el Mesías prometido. Ahora, arrancamos diciendo que el origen de alguien es muy importante. Unos amigos nuestros nos metieron en este cuento de la vida saludable. Y entonces nos han nos han compartido materiales. Mi esposa está muy juiciosa leyendo. Ella es la que me dice todo, yo le creo a ella, ¿sí? Entonces, yo me como lo que sea, eso es.
y ha aparecido uno en particular que es bastante influyente. De hecho, he visto que varios de ustedes lo siguen en Instagram. Este doctor Carlos Jaramillo, un doctor muy reconocido aquí en Colombia y en Chile por este tema de la medicina funcional y cómo podemos sanar nuestro cuerpo también a través de unos buenos hábitos de vida, cosa que me ha parecido maravillosa. Cuando vi que mi esposa estaba como tan encarretada con el cuento, dije, no, pues este man que me va a poner a comer semillas todo el tiempo, y que agua, y que no, un montón de cosas que, no, espérate un momentico. Uno qué hace cuando alguien lo desafía en la vida, ¿cierto? Para semejantes cosas, ¿cierto? Venga a ver, Google, Carlos Jaramillo, ¿cierto? ¿Este man quién es? Entonces, para poder creerle. Entonces, claro, investigué al hombre, no, estudió en la Universidad de La Sabana. Y yo, bueno, estamos bien. Y se especializó por allá en Yale. Okay. Y tienes también sus estudios con Harvard. Y yo, no, este man le creo lo que me diga, lo que sea. Hágale, yo me meto. El origen y el trasfondo de alguien es muy importante. En Mateo nos está diciendo algo, mis hermanos, totalmente radical para nosotros. Y es que este Jesús que nos invita, ¿me pones la imagen de Jesús, porfa? Este Jesús que nos invita a seguirlo, es alguien que tiene un arraigo en la historia. No es un aparecido. Es alguien que se puede rastrear desde la misma creación del universo. Él es. Y toda la historia se ha articulado para que Él aparezca. De Él, todas las escrituras daban testimonio una y otra vez. Jesús, este que te está diciendo, oye, sabes que yo quiero que tú me sigas y quiero que me conozcas. No es una bonita corriente, no es como una nueva forma de pensar y no es un estilo de vida nuevo. Aquí Mateo les está diciendo a sus lectores y a nosotros que cuando se te invita a creer en Jesús, se te invita a creer en una fe histórica, que esto es verdad, no es solamente una forma bonita de pensar y de comportarse en la vida. De hecho, cuando rastrea toda la historia, Mateo nos está diciendo, mira, esta persona que yo les voy a presentar es una persona de la cual ustedes pueden ver sus certificados, pueden ver de dónde viene, pueden ratificar en la historia cómo se ha articulado. Ahora, una cosa que es sumamente ofensiva del cristianismo es esta. Mis queridos, el cristianismo afirma ser una verdad absoluta. Si tú sigues a Cristo, has de entender que esto no es como una dentro de muchas líneas para llegar a Dios. Que no es una bonita manera de pensar, que no es una forma de ver el mundo, sino que es la forma. Es la forma. Porque las verdades que afirma no dejan pie a que haya otras corrientes por ahí. Así que cuando nos habla de la identidad de Jesús, el impacto más grande que tiene para nuestra vida es, uno, entiende, esto es histórico. No lo compares con esas iluminaciones y esas cosas como que van saliendo de moda. Y dices, ve, este sí le copio. Aquí hay un arraigo histórico. Pero lo otro que nos dice es que el cristianismo es algo que afirma que hay una gran historia que Dios está haciendo, así tú hayas nacido en la India o en la China. Jesús tiene que ver también con los pueblos más escondidos en la faz de la tierra. Así que no es como una cosita de la cual tomar. Pero bueno, viendo la genealogía, hay algo más que nos va aportando. Uno es la identidad de este que nos llama a seguirlo, pero lo otro es la comprensión de la soberanía de Dios. Y quiero que volvamos otra vez, qué pena Iván ponerte de un lado al otro. Quiero que volvamos a ver esta imagen de las genealogías. Mateo agrupa las genealogías de a grupos de 14. Eso era una metodología para la cual
Mateo estaba buscando que pudieran memorizar, que era como más fácil memorizar de a grupos y de a paquetes históricos para sus lectores. Sin embargo, en ese camino hay unas genealogías que se pierden, que en Lucas las vas a ver que aparecen. Pero lo que yo quería llamar la atención para ustedes es, en primer lugar, cuando uno ve cada nombrecito de esa lista, uno está hablando de una vida, de la vida de una persona. ¿Cuánto alcanzaría a vivir? 25, 30, 50, 60, 70 años, lo que sea. Imagínense 70 años de vida, de todo lo que pueden pasar en 70 años. Con sus hijos, con sus nietos, con sus finanzas, sus propiedades, con todo lo que es la vida del ser humano. Y solo ocupa un renglón. Solo ocupa un renglón. ¿No les parece increíble que Dios haya cumplido una promesa que hizo desde la creación del mundo a través de toda esa línea? Ustedes saben todo lo que pudo salir mal. Es increíble ver que Dios lo que se propuso hacer lo termina, lo cumple. La otra cosa que nos llama la atención cuando tú ves, gracias Moni, cuando tú ves esta lista, es que ahí no hay una distinción, como que es que no, Jesús vino de una casta pura, ¿me entiendes? Esa gente, eso era la crema innata de la sociedad, eso era lo más bello, los más santos estaban ahí. Sino que, de hecho, si te vas a este periodo de los reyes, vas a ver reyes muy buenos y piadosos que criaron unas joyitas de reyes. Y reyes perversos de los cuales salieron unos buenos reyes. Y el ciclo se repite, y se repite, y se repite. Mostrando que Dios es soberano sobre todas esas historias de altos y bajos. Pero la última cosa que más nos llama la atención de esta genealogía, a diferencia de otras que se registran en Lucas, es el tema de la inclusión de las mujeres. ¿Cierto? Eso era inusual para la época, porque las genealogías, realmente quien importa es ¿quién? El hombre. Así que cuando Mateo registra mujeres, como que nos está queriendo decir algo ahí. Y miren las mujeres que registra. La primera, Tamar. Esa que no era de Judá, a la cual se le murió el esposo, y Judá decide no cumplir lo que la ley mandaba, que era entregarle a su otro hijo, al hijo menor, para que se casara y pudiera tener descendencia. Le niega ese derecho a esa mujer, dejándola desprotegida. Entonces Tamar va y se viste como una prostituta y aprovecha en un momento en que Judá va al templo, que va al templo no, que se viste eso, en el camino, se viste como una prostituta y se acuesta con ella sin saber que era Tamar, y en última se engendra un hijo. Judá, al darse cuenta que Tamar está después en embarazo, la manda a matar. Pero Tamar se había asegurado de que eso no pasara, pidiéndole a Judá en su encuentro que le dejara unas prendas en garantía de su pago. Entonces ella dice, mira, el hijo que yo tengo es del dueño de esto. Ahí quedó. Rahab. Lo primero que nos dice Rahab es que era una prostituta pagana que vivía en una ciudad de Jericó, la cual el pueblo de Dios iba a conquistar. Y resulta que esta mujer creyó en que Dios iba a cumplir su propósito con ese pueblo de Israel e iban a conquistar esta ciudad, y rescató y ocultó a unos espías. Y por eso fue añadida al pueblo de Israel. Ruth, también una mujer gentil, que con un gesto muy bonito de poder acompañar a su suegra Noemí, va con ella, y en últimas en ese acto es redimida, no solamente ella, sino Noemí también, y de ella viene nada más y nada menos que el gran rey David, ¿cierto? Está dentro de esa línea. Pero bueno, vamos bien hasta ahí. Pero luego nos dice,
Betsabé. Y le añade, la esposa de Urías. Uno diría, hombre Mateo, pues eso no era necesario, ¿cierto? Pues déjala así porque para el que no sepa, que la pase así rápido. Para quienes no están familiarizados con la historia, el gran rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios, estaba desocupado un día en su terraza y se asoma y ve por allá una mujer en el pueblo que se está bañando. Y la manda a llamar. La mujer estaba casada, pero eso a David no le importó. Tuvo relaciones con ellas y ella quedó en embarazo. Para ocultar su pecado, manda a emborrachar al esposo para que vaya y se acueste y queda encubierto el niño. Pero como este hombre Urías es un hombre fiel, se queda, así que David decide más bien mandarlo a desaparecer. Lo manda a matar, enviándolo al frente de la batalla, y allá muere y se queda con su esposa. Esa es la historia de Betsabé, de la cual viene Cristo. Cuando uno ve una historia como estas, uno se pregunta, ¿cómo es posible que nada haya estorbado a lo que Dios se proponía hacer? Y aquí hay dos doctrinas claves que nos deja de entrada esta genealogía. La primera es la soberanía de Dios. Que en un resumen es que Dios puede hacer, tiene el poder y la capacidad de hacer lo que Él quiere hacer. Pero una de las más magníficas es la doctrina de la providencia de Dios, que les animo mucho a que la estudien. Googleenla por ahí, viste que eso es la providencia de Dios. Es el hecho de que Dios tiene la capacidad de engranar y articular cada cosa, buena y mala, santa y pecaminosa, de tal manera que coopere para que su plan no sea estorbado. Hermanos, cuando uno ve esto, hay algunas cosas que de entrada nos deja el ver la mano de Dios anclando esta historia. Yo creo que lo primero que uno necesita asumir al ver esto, recogiendo la soberanía de Dios y la providencia de Dios, es humildad. Humildad. ¿Ustedes no les parece que nosotros muchas veces con Dios actuamos como si fuéramos el centro de su actuar? Es decir, como si nosotros fuéramos básicamente como el ombligo del mundo. Es decir, que lo más importante que Dios tiene para hacer en su vida es poder bendecirte, amarte, que todo me salga bien, que yo tenga paz, que yo esté gozoso, que mis hijos sean bonitos. No es cierto que así nos relacionamos con Dios. Como que es que lo más importante en la agenda de Dios soy. Lo primero que esta historia nos invita a reconocer es que tenemos una visión muy miope de la vida. Es decir, nosotros concebimos nuestras circunstancias y nuestra realidad y nuestra historia así. Nada más está pasando. ¿Saben cuándo yo aprendí eso? En la adopción. Después de 6 años, quizás como algunos o más, de llorar, patalear, pelear, enojarme con Dios, decirle, ¿por qué no haces esto? Si eso es tan fácil. Y yo que te sirvo a ti, ¿cierto? Todas las cosas que uno dice. Y llegan nuestros preciosos niños y empiezan a pasar tantas conversaciones, tantas relaciones, tantas consejerías, tantas historias. ¿Tú crees que Sari y yo podríamos haber calculado la dimensión de lo que Dios estaba haciendo? Porque nosotros hasta ahí solamente pensábamos que todo se trataba de nosotros y que Dios nos hiciera felices a nosotros y que cumpliera los anhelos de nuestro corazón. Y en ese proceso doloroso de muchas lágrimas, aprendimos nosotros
no somos el centro. Dios está haciendo algo mucho más allá de ti mismo. Escúchame, Dios está haciendo algo mucho más allá de ti mismo. Así que la primera invitación de esto, al entender la soberanía de Dios, es mira, no tengas esa visión tan cerrada de la vida, amplíala. Y empieza a ver alrededor. Necesitamos entender que nosotros no somos la agenda principal de Dios, pero Él sí nos tiene en su agenda. Tú no eres la agenda principal de Dios, pero Dios sí te tiene en su agenda. Y ahí es donde nos lleva a entender este tema de la providencia, ese texto que tanto citamos, todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor, Romanos 8:28. Es verdad, pero quizás no es el bien que tú piensas. Y quizás es un bien más grande y más amplio que tu propio bienestar. Pero si hay algo que podemos resaltar al ver este cuadro tan enorme, es también algo que yo quisiera que abrazaras y disfrutaras, y es que nada obstruye lo que Dios se ha propuesto hacer en la historia. Nada obstruye lo que Dios se ha propuesto hacer en la historia. En medio de todas las realidades quebradas, de los altos y bajos, del pecado, de la frustración, de la rebeldía, de la terquedad del corazón, en medio de todo eso, que tú y yo tenemos cotidianamente, nada de eso estorba a lo que Dios ha propuesto hacer. Tenaz, ¿no? Nada de eso estorba lo que Dios se propuso hacer. Como decía un autor, y creo que esto es un buen resumen de esta genealogía, Dios escribe derecho sobre los renglones torcidos de nuestra vida. Qué esperanza tan preciosa. Pero por último, algo que esta genealogía nos deja es conocer el carácter de Dios, especialmente el carácter fiel de Dios. Porque si tú te has tomado el trabajo de leer la Biblia, ¿cierto? Y todo este paquete de aquí para atrás, Antiguo Testamento, hay una cosa que es transversal, y es que ese pueblo que Dios escogió, qué berraco tan terco, ¿sí entiendes? Tan mañoso, tan difícil. Así que cuando uno pasa historias, no sé si te ha pasado, especialmente cuando estás por los profetas, Señor, ya, pum, ya, pero la misma guachafita siempre. Es impresionante uno ver en medio de esta historia, y te animo a que en la casa empieces a rastrear algunos de esos nombres. Me dicen, hombre, ¿qué es eso tan tenaz? ¿Por qué Dios se aguanta tanto eso? Y ahí está una de las esperanzas más grandes para nosotros, que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Una de las cosas que nos deja esta genealogía es esa esperanza que nuestra infidelidad no altera la fidelidad de Dios. Aquí Mateo deja registrado que lo que Dios prometió en esos pactos en los que entró, los cumplió, a pesar de toda esa historia, a pesar de todo lo vergonzoso que Mateo nos muestra aquí. A pesar de eso, Dios cumplió porque Dios es un Dios fiel y había prometido que el Salvador vendría e hizo que llegara nuestro Señor Jesús. Ahora, entender el carácter fiel de Dios a sus promesas es algo que no solamente para nosotros que estamos siendo invitados a vengan y conozcan a Cristo, vengan y síganme a mí, para nosotros es muy importante, porque nos está diciendo que lo que nosotros conozcamos de Jesús, especialmente lo que Él nos promete en su palabra que hará, lo va a cumplir. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Así que esta genealogía de mirar hacia atrás es una profunda esperanza para mirar hacia adelante.
de que todo lo que a lo largo de este año evaluaremos y conoceremos desde el Evangelio de Mateo, todo lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Así que uno puede vivir en esta vida con esperanza de que que se registra, Dios es fiel y no hay nada que estorbe su plan. Él es soberano y todo lo articulará para que funcione a lo que Él ha propuesto hacer. Eso mismo pasará hacia adelante. ¿Nos parece muy bonito eso? Que no hay nada, uno dice, uy, no, esto sí está muy fregado, esto sí estamos pero llevados. No hay nada que estorbe lo que Dios se ha propuesto hacer y Él lo terminará. Ya para terminar, yo quisiera dejarte como quizás pensando en los ecos que este evangelio y particularmente esta genealogía nos deja hoy. El primero, yo no sé en qué momento estás en tu relación con Jesús y en qué momento estás en tu caminar cristiano. Pero la primera invitación fuerte que este texto nos hace es a que tú entiendas que que te está invitando a seguirlo es alguien que tiene un arraigo histórico, que el cristianismo es verídico, no es una filosofía de vida, por favor. No es una filosofía de vida. Si tú piensas que seguir a Jesús es como, bueno, seguir a otro maestro y de pronto puedes leer también a Robin Sharma y irte tras de él o coger a Carlos Jaramillo y no, yo también sigo a este. No, es decir, aquí está presentándose aquel que engrana toda la historia de la humanidad y quiere engranar tu vida a ella. Así que cuando te invitan a conocer a Jesús y a ser un discípulo de Cristo, te están invitando a entrar dentro de un relato mucho más grande, que le da sentido a toda la historia. No creas que el cristianismo es una corriente más o una filosofía más en la vida. La segunda invitación tiene que ver con este tema de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía, vemos cómo el pecado del ser humano aún fue articulado para cooperar en lo que Dios quería hacer. Y un error que podríamos tener aquí es como que, o sea que Dios mandó el pecado. No. ¿Dónde sabemos eso? Vamos a la carta de Santiago que nos dice que Dios no tienta a nadie. Pero Él es tan poderoso que aún los errores y los fracasos de su pueblo es capaz de redimirlos e utilizarlos para bien. Eso es una cosa preciosa para ti y para mí. Porque nos está diciendo que nada de lo que hagamos en las embarradas, cuando se nos endurece el corazón contra Dios, queda fuera del propósito y del alcance de Dios para redimir una historia. Ninguno de tus fracasos, ni ninguno de tus errores estorbará aquello que Dios se ha propuesto hacer en la historia. Quizás tú y yo demos tumbos y nos peguemos andamos como cucarrón pegándonos contra las paredes, mientras el Espíritu Santo amolda nuestro corazón en la santificación para que entendamos que la mejor forma de vivir es vivirla creyéndole a Él. Pero trae mucha paz el saber que aún nuestros errores del pasado y nuestros fracasos del futuro no estorbarán a lo que Él se ha propuesto hacer. No porque sea su voluntad que peques, sino porque el pecado no pone tropiezo a las formas en que Dios quiere operar y actuar. Él escribe recto sobre los renglones torcidos de nuestra vida. Eso es una esperanza muy hermosa. Porque yo no sé si tú te creas muy santo, pero yo me entiendo muy pecador.
y aún mis fracasos, sé que Él los redimirá, Él los utilizará y su propósito se cumplirá. Eso no es una licencia para pecar. No es como que antes pequemos, pues si Él arregla todo, ¿cierto? No es una licencia para pecar, pero sí una esperanza para aquellos que con temor y temblor buscamos honrar al Señor con toda nuestra vida. Saber que Él engranará la historia. La última invitación es entender su fidelidad. Me encanta la carta a los Filipenses. Lo que Él se ha propuesto hacer lo terminará. La obra que comenzó la terminará. Que nuestras infidelidades, nuestros altibajos en la fe, no van a hacer que Dios cambie. ¿No les parece eso demasiado hermoso? Y el sello de esa promesa lo tenemos en esa cruz, que nos recuerda que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fidelidad de Dios y el amor de Dios quedó sellado en una cruz. Así que en este camino en el que nosotros caminamos con el pecado dentro de nosotros, batallando con esta nueva naturaleza que Dios está produciendo por su Espíritu, aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel a su pacto. Y eso trae mucha esperanza a un corazón tambaleante, a una fe débil como la que yo tengo. Saber que su fidelidad no depende de mi desempeño y de mi fidelidad, sino que depende de lo que Él se propuso hacer. Eso hará. ¿Qué tal si tomamos un momento en silencio y oramos mientras pasamos aquí a la alabanza? Quisiera por un momento que pienses qué es lo que el Señor te está recordando hoy. Porque esto se engrana con tu historia, con tu pasado, con tu presente y también con tu futuro. Se engrana con tus hijos. Se engrana con esta iglesia. ¿Por qué el Señor te está recordando hoy su soberanía, su providencia, su fidelidad? ¿Qué es lo que te está invitando a creer? De hecho, sé que algunos el Señor nos está invitando a dejar la visión miope y ampliar el panorama para empezar a leer su historia y sus circunstancias de una manera más amplia, con humildad, sabiendo que Dios está haciendo mucho más allá de lo que son nuestras expectativas y nuestros deseos. Aún esto, para algunos, sé que está siendo de esperanza, al recordarnos que quizás nosotros en esta vida no veamos aquello que esperamos del Señor. Pero al ver esta genealogía, como dice Hebreos 11, no necesitamos verla. Si conocemos quién es el que lo prometió. Quiero dejarte en este momento en silencio para que hables con el Señor. Y aún le entregues las cosas que has venido cargando y que están angustiando tu corazón. Que le entregues las grandes preguntas
a las cuales todavía no has encontrado respuesta. Y le pidas que abra tus ojos para ver más amplio tu historia, tus circunstancias, tus realidades. Pero especialmente que te abras los ojos para verlo más grande a Él, más suficiente. Y como quiere Mateo, que veas que Él, en Cristo, está la promesa de Dios para ti. Está la plenitud de Dios para ti. No necesitas buscar nada más. Si lo tienes a Él, tienes la vida. Por último, quisiera invitarte de una forma especial a quienes quizás se están acercando al cristianismo y han venido explorando quién es este Jesús. Y algunos que quizás han estado desconectados hace mucho tiempo de la fe. Por algún momento llegaron a una iglesia, pero están tratando de retornar. Y me encantaría que hoy fuera un día en el que otra vez le dijeras: Señor, yo quiero conocerte y yo quiero seguirte. Eso es una decisión y una oración que hacemos todos los días. Así que hazla hoy, para embarcarte en este camino largo de este año, de conocer y disfrutar más a Jesús. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.